Descansando en Dios. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los discípulos de Jesús iban a ser enviados a una misión evangelizadora. Pero peligros, dificultades y desprecios, aún el riesgo de su propia vida, formaba parte de la misión. Esta capacitación les serviría después de Pentecostés, cuando saldrían a diferentes naciones a llevar el mensaje del Evangelio de la Gracia. Por lo cual, en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23, Jesús ofrece primero una analogía de los creyentes y de sus enemigos en Mateo 10, versículo 16, parte A, e ilustraciones que ejemplifican las actitudes como la prudencia que deben tener cuando enfrente a esos enemigos. Mateo 10, versículo 16, parte B. Luego menciona las dos áreas principales de las que vendrán los ataques directos de los perseguidores en Mateo 10, versículos 17 y 18, y promete la provisión igualmente directa de Dios para esa situación en Mateo 10, versículos 19 al 20. Por último, menciona las dos áreas principales de ataque indirecto en Mateo 10, versículos 21 al 22, parte A, y dice a sus seguidores cómo responder cuando sean perseguidos en Mateo 10, versículo 23. Cristo fue desechado por la multitud que gritó diciendo: «Fuera con este, y suéltanos a Barrabás». Lucas 23, 18. Ovejas entre lobos. Mateo 10, 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. El peligro normal para las ovejas es que los lobos entren en medio de ellas. Pero aquí Jesús les dijo a los 12, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él les mandó meterse en el propio territorio de los lobos, a entrar a las mismas bocas de sus enemigos. Jesús está colocando el costo de ser discípulo. Pablo declaró: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, en Hechos 20:29. Jesús ya había advertido a sus seguidores en contra de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. La actitud, Mateo 10, versículo 16, parte B. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los siervos del Señor deben ser prudentes o sagaces al tratar con el mundo incrédulo que los rodea. Es hacer lo que corresponde en cada situación. Pablo aconseja a los creyentes: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. La prudencia y la sencillez, la astucia y la dulzura son criadas de la discreción. La discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Proverbios 2:11. Al seguir el ejemplo de Cristo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. 1 Corintios 4, versículos 12 y 13. La persecución, Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús procede a identificar a los lobos, y a continuación ofrece advertencias sobre 4 aspectos en lo que persiguen a los creyentes: religión, en los concilios, gobierno, familia y sociedad en general. Jesús dice de estos adversarios: guardaos, es decir, estar vigilantes, estar atentos, ser perceptivos, ser prudentes, no ser ingenuos. La provisión, Mateo 10, versículos 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. Ser calumniados, perseguidos, arrestados y golpeados es traumático, y mientras se está experimentando esa situación es muy difícil cumplir la orden: no os preocupéis. Cuando se nos acusa de maldad, la reacción natural es hablar en nuestra defensa con el fin de convencer de nuestra inocencia a nuestros acusadores. El odio, Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
La persecución a creyentes también se expresa a través de familias que traicionan a sus propios miembros y a través del odio de la sociedad en general. Durante las persecuciones romanas de los siglos II y III, una gran cantidad de cristianos fueron traicionados ante autoridades civiles por un hermano, o un padre o un hijo. Esa trágica costumbre se ha repetido muchas veces y es conocida incluso en nuestra propia época. Pablo declaró que él y sus compañeros apóstoles que estaban sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, débiles, despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. 1 Corintios 4, versículos 9 al 11. La respuesta, Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. No estamos obligados a quedarnos en un lugar de oposición y peligro hasta que resultemos muertos o incluso presos. Jesús aconseja, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, antes que regrese el Señor. Descansemos en Dios. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dios te bendiga y te guarde.